Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Libros Poéticos, ahora la segunda parte de la introducción. Soy Omar Palafox y es una bendición siempre estar juntos. Me gustaría hacer una oración para comenzar. Amador Dios poderoso, gracias por este día, las bendiciones que nos das continuamente. Padre Santísimo, pido que bendigas nuestro tiempo juntos, que podamos aprender más para ser sabios, para poder conocer tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que escuchan esta clase. Fortalece sus ministerios. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Estamos entonces en los libros poéticos y el propósito principal es el poder alabar y glorificar a Dios. Nosotros queremos entonces recordar que los libros poéticos o sapiensales o inclusive libros de sabiduría son libros que son encontrados en la Biblia, en el libro canónico, para poder nosotros tomar de ellos sabiduría. Es el momento en el que muchas veces no entendemos qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro. Cuando no entendemos el sufrimiento y lo que pasa con el sufrimiento, por eso es que hablamos de Job. Cuando no entendemos a veces cómo poder crear una relación matrimonial mejor, podemos pensar en el Cantar de los Cantares. Entonces ves que la vida tiene tantas cosas que a veces no tiene sentido, y Dios es el Dios de lo sentido, y Dios es el Dios de lo que no tiene sentido. Por lo tanto, Él es un Dios verdadero. Dice la Escritura: yo, la sabiduría, he creado la sagacidad, y poseo el conocimiento y el consejo. La reverencia a Jehová es aborrecer la maldad, el orgullo, la altivez y el mal camino. Yo detesto la boca perversa. Mío es el consejo, la instrucción y el entendimiento, y mío es el poderío. Por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes, los nobles y todos los jueces de justicia. Yo amo a los que se aman, y los que se buscan me hallarán. Mías son la riqueza, la honra, los bienes duraderos y la justicia. Mis frutos son mejores que el oro puro, y mis ganancias mejores que la plata selecta. Yo ando por el camino de rectitud, y por medio de las sendas de justicia, para heredar esperanza a los que aman y colman sus propios tesoros. Estamos hablando de Proverbios 8, 12 al 21. Entonces la Escritura tiene esta parte de sabiduría, que como estuvimos hablando la vez pasada, es que es un tipo de género. El género que encontramos en la Biblia es muy diverso. Encontramos un género a veces de poesía, a veces de leyes, a veces inclusive de narrativo, ¿verdad? Como la historia misma de Job, donde vamos a encontrar que estas clasificaciones, estas maneras de escribir, a veces nos dicen mucho en la misma forma en que fueron escritas. ¿Okay? Entonces, un canto donde hay una repetición de palabras, donde hay diferentes formas de explicar algo que sucedió, o en la manera que vemos a Dios, es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos tener nuestra imaginación lista, tenemos que tener todo lo que está a nuestra disposición para poder interpretar el texto, para poder ver qué es lo que estamos queriendo leer, y no añadir nuestra interpretación a el movimiento. Porque muchas de ellas a veces son oraciones, son leyes, y pues como dijimos, se lee muy diferente un periódico y leerse de una revista, o a veces inclusive un libro académico o un libro de solamente información como un tipo de documental o un libro de historia. Entonces los géneros clasificados están categorizados para ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Tú puedes ver una historia romántica muy diferente que una historia de una esclavitud, inclusive como arte poético, diferente a una apocalíptica, ¿no? Como una interpretación profética. Ahora, se denominan libros sapiensales a los libros de la sabiduría en un subconjunto de libros, ¿ok? Entonces tenemos una cantidad de libros grandes, de los cuales dentro de esta cantidad de libros, no todos son canónicos, no todos son libros que nosotros consideramos como autoritarios, como libros que nos dan la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los libros de sabiduría son un subconjunto de los libros del Tenaj.
¿Okay? Cuando ves el Antiguo Testamento, cuando vemos la parte de la versión de la Septuaginta inclusive, se les determina esto. Y son 7 diferentes libros. El libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, libro de sabiduría, Cantar de Cantares y Sirácides. ¿Okay? Entonces, esos libros en general se les reconoce como libros sapiensales o libros de sabiduría. Ahora nosotros no vamos a estudiar más que los que son los canónicos. Sería Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Entonces, por eso el tema principal es más libros poéticos, bíblicamente hablando, en el canon que nosotros consideramos importante, no como lo que todos en general se llamarían libros sapiensales. Ahora, por lo general, no siempre se considera que los salmos corresponden a la tradición sapiensal. ¿Por qué? Porque es más un libro como extenso, y dentro de este libro extenso hay ya dentro de este mismo libro diferentes géneros, diferentes participaciones de sabiduría. Ahora, en el judaísmo se considera que los libros de sabiduría son parte del Ketuvim, ¿okay? O de los escritos. En el cristianismo, todas las tradiciones incluyen Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés en el Antiguo Testamento, mientras que algunas tradiciones, los libros de sabiduría y Cantar de los Cantares y Sirácides son considerados deuterocanónicos. Por eso son extra del canon, ¿okay? Son como repetición del canon. ¿Okay? Entonces, nosotros por eso no los consideramos como algo que estudiar en este curso. Son libros dignos de estudiar, dignos de conocer, pero en este curso no están considerados como parte del currículum. Ahora, los libros sapiensales se entroncan en la amplia tradición de literatura de sabiduría que prevaleció en el Medio Oriente. Estamos hablando que en Egipto, en Macedonia, en Mesopotamia, en Babilonia, todos estos lugares, siempre ha existido este tipo de género donde produce sabiduría. ¿Okay? Ahora, estos escritos pues son los que encontramos en la Biblia nosotros. Son libros completos donde podemos ver un poquito como una ventana hacia el pasado, donde podemos ver cómo ellos explicaron y entendieron el mundo que está alrededor de ellos. Por eso, si podemos ver a lo mejor en nuestras Biblias, esta división, nuestras divisiones se encontrarían. Los primeros 5 libros de la Biblia serían lo que es el Pentateuco, ¿okay? La ley, la Torá, y estos son los de normalmente estudio de historias narrativas, porque uno conecta con otro. Génesis va a Éxodo, Éxodo va a Levítico, Levítico a Números y a Deuteronomio. Inclusive por eso cada uno de estos libros comienza con la letra I, ¿no? Refiriéndose a que continuaba la historia. Ahora después están los 3 de escritura, los rollos, ¿verdad? Que sea Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, y los libros de historia revisada, que serían Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas, y poesía, que serían Salmos, Job y Proverbios. ¿Okay? Ahora dentro de eso existirían los 8 libros proféticos, que pueden ver ahí ustedes. Entonces no es la manera que lo dividimos en el cristianismo, pero son los mismos libros. ¿Okay? Los judíos y los cristianos tenemos los mismos libros, simplemente los dividimos o los nombramos de una manera diferente. ¿Okay? Porque nosotros ponemos poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, pero ellos poesía solamente lo considerarían Salmos, Job y Proverbios. ¿Okay? Nosotros tenemos Cantar y Cantares y Eclesiastés como parte de la tradición de poesía, pero ellos lo consideran como escritura. ¿Okay? Entonces, a fin de cuentas, la interpretación, eso determina mucho cómo leer el libro, cómo leer los libros en realidad. ¿Okay? Entonces, vemos que la interpretación bíblica va a determinar qué es el propósito del libro. Si nosotros no tenemos el libro como algo práctico, algo que nos puede ayudar, pues vamos a leerlo de esta manera, ¿verdad? Pero por eso, si no, lo vamos a ver de la manera como fuera del canon, algo que no es importante para nosotros. Lo que sucede es que en la Escritura existe el concepto de sabiduría. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Él habla de una totalidad del individuo, ¿okay? Donde todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma estén a la disposición de Dios. ¿Okay?
Y es lo que podríamos tal vez incluir en la palabra sabio. Amarás al Señor tu Dios con toda sabiduría. El sabio es una persona muy importante en el reino de Dios. No todos tienen sabiduría. El libro de Santiago va a decir que si la tienes, que si la quieres, perdón, la pidas. Entonces, en Jeremías 18:18 se distingue claramente los sabios de otros grupos de maestros en Israel. Porque había sacerdotes, había profetas, pero los sacerdotes intercedían entre Dios y el hombre, y los profetas eran los que hablaban por Dios a los hombres. A los sabios correspondía dar el consejo. ¿Okay? Por el estudio y la enseñanza de la sabiduría se apoyaban en la revelación y en la experiencia. Entonces ellos podían ver a una hormiga caminar y decir, wow, esta hormiga trabaja mucho. Y siempre cuando cambia el clima y está haciendo frío, tienen que comer. Y de ahí aparecen los proverbios. Cuando vieron y observaron la naturaleza, podían ellos sacar sabiduría. ¿Okay? Ahora, la sabiduría en el Oriente era entendida como un conocimiento de la vida, el arte del buen vivir. Por eso Jesús diría que para poder amar al Señor, tienes que tener un arte del buen vivir. Jesús entonces nos está pidiendo ser sabios. Dios ha pedido que seamos sabios. Como leí en Proverbios 8, dice que la sabiduría ha creado sagacidad, poseo conocimiento y consejo. Entonces, esto es lo que queremos buscar en los libros sapientales, en los libros poéticos, en los libros de sabiduría. El comienzo de la sabiduría de Dios es el uso de la ley. Los últimos dibujos que vimos mostraron cómo los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, de Génesis a Deuteronomio, son los libros llamados la Torá, la ley. Cuando nosotros estudiamos estos libros, de ahí vamos a comenzar a ser sabios. Cuando estamos considerando lo que Dios dijo y lo hacemos, es que nos va a nosotros dar sabiduría. Entonces, por eso la palabra sapiensal. Esta palabra sapiensal, que quiere decir que es relativo a la sabiduría, lo que corresponde a la sabiduría, lo que es perteneciente a la sabiduría. Entonces podemos decir que nosotros tenemos que ser sapiensales, tenemos que ser personas sabias, tenemos que ser personas que ponemos en práctica amor, porque Jesús dijo que toda la ley se puede hacer si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Ahora, no solamente al Señor Jesucristo, sino también a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Entonces, cuando somos personas sabias o tenemos este conocimiento de sabiduría, estamos aplicando la ley, la Torá, la enseñanza de Dios que nos refiere entre Dios y nosotros, y una relación íntima, una presencia de Dios en nuestras vidas, continua, pero también cómo vemos al prójimo, a nuestros seres alrededor nuestros. Nos dice cómo tratar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo tratar a nuestros jefes, a nuestros empleados, cómo poder nosotros llevarnos con el gobierno, con la gente que está alrededor, negocios, inclusive cómo tratar enfermedades, cómo comer, cómo beber. Todo lo que la vida misma, por eso el judío estaba rodeado, estaba inundado de la palabra de Dios, estaban inmersidos completamente dentro de esta verdad. Por lo tanto, entonces, lo que queremos ver es que la sabiduría es algo que Dios quiere que seamos sabios, que queremos que sea parte de nosotros. ¿Okay? Entonces, la sabiduría es igual que cualquier otra cosa, necesitamos aprender a usarla, necesitamos poder entenderla. Ahora, esto va a existir en 3 formas diferentes, en lo que la escritura determina como un paralelismo sinónimo o un paralelismo antitético o contrastado o un paralelismo sintético o táctico. ¿Okay? Dentro de estos 3 diferentes paralelismos, cuando leamos y veamos el contexto bíblico, vamos a poder tener más entendimiento de lo que nos está queriendo decir. Por ejemplo, el paralelismo sinónimo, en el cual el pensamiento fundamental se repite con palabras e imágenes diferentes en la segunda línea del dístico.
¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Entonces, lo que estamos hablando es que el punto de los pensamientos son paralelos. El sol y la luna se van a detener en estos dos lugares, Gabaón y Ajalón. Entonces, el problema no es solamente que está haciendo un contraste, sino son paralelos que son iguales. El sol durante el día y la luna sobre la noche. Ahora, el problema es cuando vemos estas palabras o estas imágenes son diferentes, pero nos están diciendo lo mismo, que podemos pedir que Dios interceda a través de la creación para buscar nuestro beneficio. Dios nos puede ayudar en momentos específicos de nuestras vidas, puesto que Él está arriba de la creación que tenemos. Paralelismo antitético o contrastado, en el cual el pensamiento de la primera línea en un dístico es explicado más ampliamente por su contraste o inversión en la segunda línea. Por ejemplo, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Entonces está tomando dos conceptos diferentes cuando la ira del rey es contrastada o es puesta en un antitético, manera de entenderlo, como un rugido de león, pero su favor es como ese rocío sobre la hierba. Entonces, en un aspecto nos habla de cómo un rugido de un león cachorro es tan diferente a cuando estás refrescado por las aguas que vienen. Y esto es lo que demuestra que es sabiduría, que podemos entender que Dios mismo es alguien que tiene ira, que tiene presencia como un rugido, pero también su favor es algo deseado. Una planta que está deseando esta agua para absorberla, para recibirla. ¿Okay? Entonces, por eso, la escritura es muy importante leerla con los contrastes que el autor mismo nos está mostrando. O, por otro ejemplo, el paralelismo sintético o tácito, en el cual la segunda línea del dístico añade un pensamiento a la primera como complementarla, aumentarla o intensificarla. Los dos diversos pueden tener una relación de causa y efecto. ¿Okay? Premisa y conclusión, proposición y suplemento, o simplemente para ayudarnos a entender más lo que quiero decir. Por ejemplo, Salmos 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, si tú y yo preguntáramos, yo nunca he oído el nombre de Sión. ¿Qué es Sión? Pues él va a decir, es mi santo monte. Esta manera nos va a ayudar a dar, usando la misma palabra del autor, lo que nos está queriendo decir. ¿Okay? Y esto lo vamos a explicar un poco más cuando vayamos entrando a los salmos y podamos verlos en algunos proverbios también. El paralelismo sinónimo, antitético y contrastado. Recordando el Antiguo Testamento. Recordando entonces hay que poner en mente que el Antiguo Testamento cubre mucha historia en tiempo y espacio. Vamos a suponer que hoy consideramos a Hernán Cortés o al señor Cristóbal Colón como alguien importante en nuestras vidas. ¿Qué tipo de mundo tuvieron ellos? Pues, un mundo muy diferente al de nosotros. Ellos no tenían esta tecnología que estamos usando, pero alrededor de unos 450 años han estado de distancia entre nosotros y ellos. Ellos hablaron español, nosotros hablamos español, pero han visto un mundo muy diferente. No tenían la ropa que tenemos, no tenían la comida que tenemos, por eso cubre una época de distancia grande. Imagínense que de la época de Adán a Noé fue alrededor de la misma cantidad de años o más. Entonces, cuando veamos de Abraham y Jacob y llegamos hasta acá a los reyes y regresamos a David, y bueno, podemos ver que la Biblia tiene mucho tiempo. Es una época compleja y extendida. Lo que dijo David es muy diferente cuando lo dijo que cuando lo dice Isaías, o inclusive cuando lo dijo pues Moisés, o tal vez inclusive en la época de Noé. Por lo tanto, entonces, hay que mantener este recordatorio.
Ahora, en base a eso también, hay que recordar que existen varios idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, pero algunas partes están escritas en arameo. Ahora, si añadimos a esto que algunas Biblias han sido traducidas al latín, y son como si fuera la Septuaginta, y otros inclusive han sido traducidos a otro idioma, que en latín, perdón, que es la Vulgata, perdón. En latín es la Vulgata y en griego es la Septuaginta, pero terminan siendo diferentes idiomas. Ahora, para entenderlo, podemos contrastar estos idiomas y ver qué palabra se usaba en el Salmos en griego, qué palabra se usaba en ese mismo Salmo en griego o inclusive en latín, y por qué se utilizó esa palabra para reemplazar a otra. Las interpretaciones pueden ser varias, por lo tanto. Podemos aprender cosas que muchas veces no habíamos visto si no le ponemos atención a la interpretación. ¿Qué es lo que queremos lograr? Aprender el texto, queremos ver a Jesús y queremos aplicarlo a la iglesia. No podemos dejar de aplicar esto a la iglesia. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo a él: he aquí que tienen a un verdadero israelita, en quien yo no hay engaño. Yo creo que eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser verdaderos israelitas. Necesitamos ser personas que entendamos qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios dijo en la ley, cómo se aplica lo de la ley y también cómo esto va a producir sabiduría en nuestras vidas. No podemos leer solamente salmos, joves, cantares y de ahí tomar practicidad a la iglesia sin haber aprendido el texto primero, el contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál fue el trasfondo histórico de ella? Ahora, eso es lo que el verdadero israelita diría. Por eso, cuando esta persona, Natanael, llega a ver a Jesús, Jesús queda complacido con él. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos lograr eso. Perdón. Después de la ley, existe una época de profetas, sacerdotes y reyes. Una era en desarrollo en el reino de Dios a través del pueblo. Entonces también recordar que quién fue el que escribió. Podría haber sido un rey, podría haber sido un sacerdote, ¿no? Como Esdras, podría haber sido como David, como el rey David, y esto va a ayudarnos a entender lo que estamos leyendo. El Antiguo Testamento, pero aún sirve. Al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Nosotros no queremos olvidar el Antiguo Testamento como algo que no sirve. Simplemente lo que hace el Antiguo Testamento es ayudarnos a entender el Nuevo. Nos ayuda a ver a Jesucristo. Nos ayuda a ver a nuestro Salvador dentro de todo esto. Solo describe sus perspectivas de lo que pasó. Tenemos que ver que el Antiguo Testamento no es viejo e inútil. El Antiguo Testamento nos da categorías de fe, de interpretación, para comprender el Nuevo Testamento. No podríamos entender Apocalipsis cuando hablara de este lugar santísimo. No entenderíamos Apocalipsis cuando habla de este mar de cristal, las 4 criaturas vivientes, cuando estamos hablando del altar, cuando estamos hablando del arca del pacto. Todo esto son maneras donde podemos apoyarnos, como dijimos, en comunidad, con otras partes de la Escritura, dentro de las cuales nos ayudan a comprender mejor el Antiguo Testamento. Dentro de esto vamos a ver entonces que hay que ver cómo leer los narrativos. ¿Okay? Leyendo los narrativos es importante para que podamos ver como Job mismo nos va a dar a mejor descripción de lo que sucedió y no tanto una perspectiva de regla. ¿Okay? Como si nos va a dar leyes que tenemos que hacer. A ver si lo puedo ver un poco más. Bien. Cuando tú vas al doctor, el doctor te da una receta, una prescripción médica, y te va a decir, tienes que tomar esta medicina, tienes que hacer esto, tienes que tomar aquello. 3 veces al día,
2 veces al día, 5 semanas, 2 semanas, lo que sea. Pero los narrativos no nos están prescribiendo nada. Lo que nos están diciendo es descripción de lo que está sucediendo. En otras palabras, cuando leamos la escritura, vamos a ver que la verdad paradójica está en las historias. No en la historia, sino lo que nos está contando la historia. Representaciones mínimas ayudan a promover la ilusión del lector. No son escenas, sino representaciones narradas. El narrador es omnisciente y lo conoce todo, y se usa el diálogo él dijo. Mucho se va a decir él dijo, él dijo, y después él dijo, y Dios le dijo. Esa manera de repetir mensajes, frases, son acciones, y la trama de la historia son lo mismo. ¿Okay? Entonces, cuando lo que está mostrando de las acciones nos está diciendo qué es el trama de la historia, qué es lo que quiere decirnos el autor. ¿Por qué? Porque los narrativos hebreos son paralelos. ¿Okay? Son usos de ironía, perspectiva y voz de vista, el punto de vista, perdón. Cuando vemos entonces los narrativos, vamos a entender que así como el Pentateuco tuvo mucha parte de prescripción, no va a ser la misma manera en la parte de los libros de sabiduría. Por ejemplo, en Salomón, cuando él está hablando en el libro de Eclesiastés, él decía que él se dio a todas estas cosas. Él se dio a tomar alcohol, vino, él se dio a las mujeres, él se dio muchas cosas para poder buscar la sabiduría. ¿Okay? Con sabiduría puse a prueba todas estas cosas y dije, seré sabio. Sin embargo, esto estaba lejos de mí. Eclesiastés 7:23. Entonces, este Salomón no nos está diciendo que tú vayas y tú hagas todo lo que él hizo. No está prescribiendo eso. Él nos está describiendo solamente lo que le sucedió a él. Y lo que él llegó a decir. Yo estaba lejos de esto. Él estaba lejos de mí. Lo que fue ha quedado muy lejos, y en el extremo de las profundidades, ¿quién lo encontrará? Y torné mi corazón a investigar y a buscar sabiduría. Entonces, lo narrativo no está queriendo decirnos que copiemos, igualemos exactamente lo que ellos estaban haciendo. Vamos a leer que Job se puso sobre cenizas. No estaba diciendo que tú y yo tengamos que ponernos sobre cenizas. Lo que está queriendo decir es describirnos como un hombre se ponía o se puso de luto. En otras palabras, un mito explica algo inexplicable. Cuando no entendemos algo, lo hacemos un mito. Por ejemplo, en algunos lugares, en algunos ranchos han tenido estas vacas, animales que han sido desangrados o muertos, ¿no? Y no saben por qué. No saben por qué. Estos como 2 orificios en su cabeza, en su cuello, donde no tienen sangre, donde han muerto y todo. Pero lo que empieza algo inexplicable, la gente empieza a decir, fue el chupacabras. Fue un animal que viene y devora y come nuestros animales. Y cuando se hace este mito, mucha gente lo cree como verdadero. ¿Por qué? Porque algo que no tiene sentido, ahora está explicado. Entonces, la Biblia tiene el mismo sentido. Cuando no entendemos lo que está sucediendo alrededor nuestro, empezamos a hacer mitos. ¿Okay? Job, por ejemplo, cuando él no entiende qué es lo que está pasando, por qué está tan destruida su vida, él no empieza a llenar solamente de mitos, sino que empieza a platicar con Dios, empieza a conversar con sus amigos. Esta sabiduría que sale de las historias narrativas es lo que vamos a aprender. La descripción, no la prescripción del texto. No vamos a tener que buscar a 3 amigos y estar sentados en cenizas para poder saber exactamente cuál es la voluntad de Dios, sino que vamos a tener que ver qué es la descripción que Él está tomando. Dentro de esta historia misma, la parte épica de un narrativo, ¿okay? Algo que es algo extraordinario, algo que es grande, es una épica, es una narración en prosa
o en verso que cuenta hechos o hazañas de héroes o guerreros populares, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver películas extraordinarias como El Gladiador, películas extraordinarias como películas como inclusive Star Wars y todo esto que la gente las consideramos muy épicas, siempre están en una manera como escritas, desarrolladas en el personaje y dejándolo como si fuera un guerrero, como si fuera un héroe, ¿verdad? Pero dentro de ese texto narrativo siempre existe una descripción, como dijimos, nos está describiendo algo, pero también nos está dando un argumento, nos está dando algo específico donde el autor quiere que lleguemos, nos está dando una idea de conclusión. Ahí tenemos que ser muy pensantes, muy dispuestos, como dijimos, con propósito, con decisión, con objetividad, para poder llegar a encontrar esto. ¿Ok? Es algo que es disertivo, es algo intuitivo, ¿no? Y este es un ejemplo que pongo aquí más. Los textos narrativos tienen sus elementos importantes. Necesitan tener un narrador, tienen que tener personajes, un espacio, un tiempo. ¿Okay? Entonces, siempre va a haber un lugar específico, con espacio y tiempo, y va a hablar de una persona, en este caso Job tal vez, o en algunos de los salmos va a ser como David o como el rey, o como en Eclesiastés va a ser el gran predicador, ¿no? El que va a ser nuestro gran personaje, pero a veces este personaje mismo es el narrador. Ahora, dentro de esto se clasifican tres diferentes personajes, los que son los protagonistas, y los que son antagonistas, y los que son secundarios. Las personas protagonistas son las personas que están a favor de lo que se está queriendo dejar en claro, son las personas que están a favor del argumento, de la parte descriptiva de la historia, y la parte antagonista son los que están en contra de, o están sobrepuestos a esta parte del narrativo. Ahora, esto lo que cuenta son una sucesión de hechos. La historia empieza en una forma cronológica. Nos va a dar tiempo, espacio, pero también nos va a contar diferentes hechos que reciben este nombre de argumento. Cada uno de los eventos que suceden no son necesariamente completos. El autor no está contando en lo narrativo para decirnos todos los detalles que sucedieron, sino que él está usando palabras claves, nombres importantes, para dejar su argumento o su parte descriptiva en una manera clara. ¿Okay? Y por eso él puede usar como una palabra de inicio, la parte del nudo, la parte del central. ¿Okay? Si tomas una cuerda y ese es un nudo, tienes el principio, el nudo y la parte final, el desenlace, en donde podemos ver como un tipo de subida, de inclinación, que vamos llegando a este nudo. Cuando el nudo es expuesto, cuando nos muestra esta parte mayor, el apex, podemos ver que desciende y termina en este desenlace. Y muchas veces lo más importante de la historia es la parte central, no la parte final. El autor no está interesado a veces en darnos qué es lo que sucedió al final de la historia, sino qué es lo que sucedió mientras el autor cuenta esta parte de la narración. ¿Okay? Por eso a veces tiene mucho que ver, como dijimos, de dónde lees esto. En la parte que el versículo, el capítulo, dónde fue cortada una idea, cómo fue traducida una versión, cómo fue mostrada esta historia en nuestras lecturas, ¿verdad? Porque dijimos, por ejemplo, la Iglesia católica usa los libros de Salmos en un orden diferente que la Iglesia que es protestante. Pero nuestras copias hebreas también tienen un orden diferente de capítulo y versículo, ¿verdad? Ahora, solamente para dar algunos últimos recordatorios, es esto. No podemos tener presuposiciones. No podemos empezar a leer la palabra de Dios casi nosotros ya pensando que sabemos lo que vamos a querer entender. No podemos tener ya soluciones a problemas que todavía ni siquiera hemos leído la solución. ¿Ok? Un ejemplo es que vamos a un doctor muchas veces y le queremos decir al doctor qué medicina nos va a dar. Queremos decirle ya cómo nos sentimos y tengo este dolor y por lo tanto dame esta medicina.
pero el doctor es el que determina si esa enfermedad o ese dolor o esa angustia es eso o no. Ya entramos con una presuposición de lo que va a pasar. No podemos leer la escritura con este tipo de actitud. Tenemos que leer correctamente, tenemos que tomar el tiempo para analizar, y como dijimos, los bosquejos que tenemos que escribir, qué es lo que se está repitiendo. Leerlo una, dos, tres veces. Y vamos a sacar palabras claves, nombres importantes, cuál es el punto principal de la historia. Porque lo que queremos es tener una coherencia divina. No puede haber diferencia en lo que se dice en Génesis y lo que se dice en Salmos, o lo que vamos a leer en Mateo. Debe de haber lo que es un consenso, una manera de sentir igualmente cuando leemos. Dios no va a ser un Dios de quemar y matar gente, y después un Dios de amor y de compasión. Y lo vamos a ver que todo tiene esta coherencia, tiene un orden divino. Dios es el mismo siempre, ayer, hoy y mañana. Ahora vamos a encontrar algunos problemas históricos, algunas de las partes donde no tendremos coherencia y parece que no hay sentido en la escritura. Por ejemplo, Job fue escrito en la época de Génesis, muy diferente que un Salmos que tal vez fue editado y creado en la época del exilio. Estos problemas históricos son importantes porque si leemos que Job era un hombre justo, en el primer capítulo de Job, pues no podemos pensar que un hombre justo vivía bajo la ley y tener conferencias y diferentes formas de pensar históricamente no podría ser justo un hombre, pero él vivía en una época diferente. Por lo tanto, hay que considerar esos problemas históricos. Asuntos literarios tenemos que considerar como palabras, como claves, como nombres, como rimas, como inclusive que el salmista utilizaba diferentes tonos y formas de hablar que se pierden totalmente del hebreo a otra traducción. Cuando nosotros salimos de la rima en el idioma original, ahora no se van a entender igual en nuestros idiomas, ¿ok? Y si los añadimos a otras versiones de la misma Biblia en español, pues vamos a tener algunos asuntos literarios que tenemos que considerar. ¿Okay? Ahora tenemos que ver que mucho de esta parte es ficción y que es el rol del autor, qué es lo que el autor quería decirnos, por qué decía lo que está diciendo, y muchas veces el autor mismo nos va a decir qué es lo que quería decir, por qué estaba diciendo lo que estaba mostrando, ¿no? Como Eclesiastés, él va a decir que él vio esto, para dar una buena manera de encontrar sabiduría con Dios. Jerónimo dijo esta cita, me gusta, que dice, trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Si nosotros estamos simplemente creyendo que la sabiduría de Dios va a venir sin hacer nada, estamos equivocados. Se necesita trabajar, se necesita buscar a propósito, con intención, con objetividad, en comunidad, el poder ser sabios. ¿Okay? Esto es muy cierto. Cuando nosotros creemos que solos podemos encontrar sabiduría, no vamos a encontrar problemas, ¿no? Y en este caso, el opositor, la persona que está en contra de nosotros, puede causar estos problemas, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que considerar es que nosotros no somos los primeros en leer el texto. Como dijimos, es importante saber que muchas otras personas, por más de 3.000, 4.000 años, han estado leyendo estos textos bíblicos. No es algo que es exclusivo de nosotros, ni tanto de los que hablamos español, ni los que vamos a una iglesia determinada. El texto es algo que está expuesto en una comunidad extensa. Ahora, es mejor leer la Biblia en esta comunidad. Cuando leemos la Biblia desde el punto de vista de las personas de las islas, de las montañas, en las ciudades, personas antiguas y a mayores de edad, personas jóvenes, sería increíble leer la Biblia así. Pero también cuando la leemos en una extensión de una comunidad más grande, en cuestión de tiempo, vamos a ver igual. Ahora hay que recordar que leer la Biblia es adoración. Una de las cosas que dijimos es que la Biblia necesita llevarnos a Dios, necesita alabar a Dios, necesita producir sabiduría en nosotros que va a ayudarnos a entender cosas diarias de la vida.
Cuando estamos leyendo la Biblia y estamos haciendo estas cosas de buscar la introducción y qué es lo que dijo el autor y qué parte de la historia nos está mostrando, y si es un contraste antitético o sintético, o si es algo analógico, pues lo que vamos a hacer es que estamos adorando a Dios. Estamos amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Okay? Por eso, lo que debe de estar en el centro es Cristo. Tenemos que saber que las Escrituras nos llevan a Cristo. Nos tienen que llevar a Jesucristo. Por eso somos cristianos. ¿Okay? Jesucristo, siendo Dios mismo, hecho carne, es lo que nos va a ver qué es lo que estamos aprendiendo cuando decimos la palabra Señor. Estamos hablando de Cristo. Cuando decimos la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Cristo. Estas son las cosas que nos ayudan, ¿no? Son palabras que tienen contenido, tienen algo muy importante para nosotros, y esto nos ilumina, nos dan ideas, nos dan conceptos, y nosotros podemos decir ajá, ahora entiendo qué es lo que estamos buscando. Queremos tener conocimiento para dar sentido a la vida alrededor nuestra. Ahora, siempre leemos lo que sí entendemos primero. Hay muchas partes que no vamos a entender, pero hay partes que sí vamos a entender. Vamos a empezar con las partes que sí leemos, que sí entendemos, que sí podemos fácilmente disectar y marcar. Ahora, cuando esto lo hagamos, nos va a dar más sentido entender otras partes que no hemos tenido la misma confianza o no hemos tenido la misma participación. Leer juntos con otras disciplinas es refrescante, entonces podemos buscar disciplinas de lectura como Lectio Divina o otras maneras de interpretación de la sabiduría que podemos usar como para nosotros ponerlo en práctica, como una lectura de la Biblia iluminante o como una manera de escribir nuevos textos. Podemos hacerlo, ¿no? O hay partes que tomamos la Biblia y quitamos capítulo y versículo, y solamente ponemos el texto para leerlo. Simplemente son maneras, son disciplinas de una manera refrescante. A veces leemos la Biblia con interlineares. Ponemos el texto original arriba y nuestro idioma abajo y podemos entenderlo más claramente. Ahora, es necesario saber escuchar y no solo oír. Una de las cosas que tenemos que recordar es que cuando nosotros escuchamos, estamos poniendo en orden las ideas y estamos dejando en claro por nuestra respuesta lo que se dijo, en realidad se entendió, y no solamente lo oímos. ¿Okay? Ustedes saben que hay mucha gente que solamente oye, pero no escucha, no pone atención a lo que se les está diciendo. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Cuando nosotros sacamos simplemente la Biblia de su contexto, cuando fue dicho, por quién fue dicho y qué es lo que se dijo, nos lleva a tener pretextos nosotros hoy en día. Entonces, comunidades como tal vez personas que no son de Cristo usan la Biblia. Personas que están en contra de Dios usan la Biblia. Y la tuercen, la cambian, la afectan. Y por eso, inclusive cuando Jesús es tentado, pues Satanás utiliza la Escritura, pero la saca de contexto y la aplica a Jesucristo. ¿Okay? Y por eso va a ser reprochado por eso. Pero es un pretexto nada más que él quería usar para que Jesús hiciera las piedras en pan, o que Jesús hiciera lo que él quería. Mucha gente va a usar esto para poder obtener dinero. Quieren usar la Escritura y para decir que, mira, el rico es lo que es el de Dios. Y estamos usando la Escritura fuera de su contexto. Tenemos que estar muy sabios en utilizar esto. Y por último, entonces, para nosotros los cristianos, tenemos que recordar esto. ¿Para qué nos sirven las Escrituras? Segunda de Timoteo 3:15 al 17 dice, las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir o corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Por qué quiere ser sabio? Para poder ser preparado, para ser un hombre perfecto, para estar listo, para tener una buena obra. Ya que si nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas de la ley, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces nos ayuda a entender el pecado, nos ayuda también a llevar a la salvación y dice que tenemos esperanza. Tengamos esperanza por medio de la paciencia.
Romanos 15:4, de la consolación de las Escrituras. Entonces podemos entender mucho mejor qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y por último, 1 Corintios 10:11, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Como cristianos vivimos en el último tiempo, tenemos esta última parte de la Escritura. Y es una buena parte que tenemos, porque nosotros ya tenemos el Antiguo Testamento en cada una de sus dispensaciones, en cada una de sus épocas, cada una de sus divisiones, y ahora nosotros tenemos la mejor parte. Tenemos el final, tenemos la conclusión, donde sabemos que todo llevaba a Cristo, donde todo nos apuntaba a lo que ya conocemos en Cristo. Y ahora sí tenemos el Nuevo Testamento para corroborar lo que el Antiguo Testamento decía. Ahora, por eso es una advertencia. Por eso mucha gente entra en ministerio y no puede ser sabio. Conocen mucho Biblia, pero no son sabios. Son personas que conocen mucho de la historia, pero no son sabios. Personas que saben de arqueología, idiomas como hebreo, como griego, como latín, pero su sabiduría no está ahí. No saben llegar a la salvación de la fe en Jesucristo. No son hombres que son perfectos, no tienen enteramente preparados para hacer buenas obras. Y por eso nos ves haciendo pecado, por eso nos ves haciendo lo que no Dios quiere que hagamos. Yo creo que con esta introducción podamos ver que si nosotros no somos sabios, pues todo es vano. El autor de Eclesiastés va a decir que si nosotros queremos perseguir a esta vanidad, es como perseguir un humo que sale. Y queremos atraparlo con nuestras manos, queremos agarrarlo con nuestras manos, pero se va entre nuestros dedos. Y eso es lo que mucha gente vive sin Dios. Mucha gente vive sin Cristo en sus vidas. Y eso es lo que queremos aprender, cómo poder utilizar cada uno de estos libros, como Salmos, como Proverbios, como Eclesiastés, como Cantares, para poder movernos hacia una sabiduría que proviene de los altos, proviene de Dios, proviene de lo que vamos a poder aprender nosotros. Porque es lo que queremos enseñar, queremos redarguir, queremos corregir, queremos instruir en justicia. Pero si queremos tener eso, tenemos que leer las Escrituras, porque estas son las que nos pueden hacer a nosotros sabios. Que Dios te bendiga.